Una mujer despertó sola en un banco de una plaza y encontró una nota en su mano. Cuando leyó lo que estaba escrito, quedó paralizada. Soraya Montes abrió los ojos despacio, la luz del amanecer cortando la fría sombra de la plaza. La sensación de frío se mezclaba con la confusión al verse sola en un banco de plaza, sin memoria de cómo había llegado allí. Su ropa, el uniforme de empleada que siempre vestía con orgullo, estaba arrugada e incómodamente húmeda por la niebla de la mañana. Tratando de organizar sus pensamientos, Soraya pasó las manos por su cabello, sintiendo un leve dolor de cabeza al intentar recordar cómo llegó a ese banco de plaza. En su mano un billete doblado atraía su atención. Con dedos temblorosos lo abrió, leyendo las palabras que harían que su corazón se detuviera. «Estás despedida. No acepto que roben a mi esposa, nunca más vuelvas a nuestra casa». El mensaje, firmado por Esteban, su patrón, llevaba el peso de una acusación grave e inesperada. «Pero yo nunca robaría nada», exclamó Soraya para sí misma, su voz resonando en la quietud de la mañana. Soraya había trabajado por años en la mansión de los Hernández, una familia de prestigio en la comunidad. Siempre había sido una empleada ejemplar, conocida por su competencia y honestidad. Dalia Hernández, la dueña de casa, era una figura de autoridad y elegancia, y Soraya siempre la respetó profundamente, aunque de lejos. Esteban, el marido de Dalia, por otro lado, siempre había sido amable y accesible, tratando a Soraya como un miembro de la familia. Nunca en todos estos años, Soraya había siquiera pensado en robar algo que no le pertenecía. Su integridad era la base de su personalidad, el pilar que sostenía su vida humilde, pero digna. La acusación en la nota no solo amenazaba su empleo, sino que también manchaba su honor, el mismo honor que la hacía una persona respetada entre sus amigos y familia. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Soraya sabía lo que necesitaba hacer. Caminó hacia la mansión Hernández, cada paso cargado de una mezcla de miedo e indignación. «Ellos van a ver que esto es un error», pensó ella, recordando cada momento de lealtad y dedicación que había dedicado a esa casa y a esa familia. No podía dejar que una sombra tan oscura cubriera su vida sin luchar para limpiar su nombre. Soraya trabajaba desde hace años como empleada, dedicándose con empeño para dejar todo limpio y organizado para sus contratantes. Era feliz al servir, al ver la sonrisa de la señora Dalia al llegar a casa y encontrar todo impecablemente limpio. Sabía que ella era una mujer con un empleo respetable, pero nunca la trató mal por tener un trabajo más simple. De hecho, Soraya nunca pensó que podría ser acusada de robo. La señora Dalia debería saber que no soy capaz de algo así. Soy una trabajadora honesta, nunca robaría a nadie. Trabajo duro para pagar mis cuentas, pensó ella. Durante el trayecto a la mansión, Soraya recordó a sus padres, quienes también tuvieron empleos simples y la educaron enseñándole principios. «No puedo dejar que me acusen de algo que no hice y manchen el nombre de mi familia», dijo ella a sí misma, mientras iba hacia la mansión que un día le fue un lugar acogedor. Al llegar a la gran puerta de entrada de la mansión, Soraya vaciló. Sus manos temblaban al tocar el timbre y tragó saliva, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Esteban atendió la puerta y la cerró con un golpe detrás de Soraya. Sin ninguna de las cordialidades habituales, la miró con una severidad que nunca había visto antes. «Soraya, no eres bienvenida en esta casa, después de lo que pasó», dijo él con su voz sonando dura e implacable. Dalia, su esposa, estaba sentada en el centro de la sala, la expresión dura como piedra, los ojos fijos en Soraya como si intentara descifrarla. Sin preámbulos lanzó las acusaciones. «Una joya invaluable fue robada de esta casa, Soraya, y todas las pruebas que tenemos apuntan directamente hacia ti. ¿Cómo puedes traicionarnos de esta manera, después de todos estos años?» Impactada por la acusación y la frialdad en sus voces, Soraya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Nunca haría algo así, por favor, créanme, no soy una ladrona», imploró ella, las palabras saliendo en un susurro trémulo de desesperación. «Ustedes me dejaron en la plaza como si fuera un objeto. Nunca haría algo así», argumentó Soraya sintiendo las lágrimas bañar su rostro. «Yo la dejé en la plaza, no mi esposa. No podía permitir que se quedara ni un segundo más en esta casa y robara algo de ella otra vez. Usted no es bienvenida aquí»,
dijo Esteban con la voz afilada. De repente dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos, su presencia imponente haciendo que Soraya retrocediera. Además, las cámaras no mienten, Soraya. Fue vista en la zona restringida justo antes de la desaparición de la joya. ¿Qué más deberíamos pensar?, dijo Esteban, elevando su voz en acusación, cada palabra como un martillo golpeando su inocencia. Dalia se levantó, acercándose con pasos medidos, la mirada fija e impía. Usted tenía nuestra confianza, nuestra casa abierta, y así es como nos retribuye. Robando de nosotros. Usted es una decepción, Soraya. Si tuviera un ápice de decencia, confesaría ahora mismo y nos ahorraría más vergüenzas. Soraya, nerviosa y con lágrimas en los ojos, apenas podía formular una respuesta. La acusación injusta y el trato cruel la dejaban sin palabras, la realidad de la situación abrumadora e increíble. Sabía que necesitaba encontrar una manera de probar su inocencia, pero en ese momento enfrentaba la dura realidad de estar completamente sola contra las personas para quienes había dedicado años de lealtad y trabajo duro. Mientras Soraya luchaba por mantener la compostura ante las acusaciones severas, un movimiento al margen de su visión llamó su atención. Paloma Estrada, la asesora personal de Dalia, estaba al fondo del pasillo, observando la escena con una mirada inquieta. Soraya notó que sus manos temblaban mientras ajustaba y reajustaba un jarrón en una mesa cerca de la caja vacía donde se guardaba la joya. «Yo necesito un momento, por favor», dijo Soraya, intentando ganar tiempo mientras su mirada se fijaba en Paloma, cuyo comportamiento le parecía cada vez más sospechoso. Esteban, notando la dirección de la mirada de Soraya, se giró rápidamente para seguir su línea de visión. «Soraya, ¿dónde crees que vas?», Esteban preguntó, su voz cargada de sospecha. Sin embargo, Soraya no estaba dispuesta a dejar que las sospechas cayeran sobre ella sin luchar. Solo, ¿por qué Paloma está tan nerviosa?, Soraya finalmente preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Si yo soy la acusada, ¿por qué ella parece tan perturbada?», argumentó nerviosa. Dalia y Esteban siguieron la mirada de Soraya hasta Paloma, quien al darse cuenta de que estaba siendo observada, dejó caer el jarrón con un estruendo. El ruido hizo que todos en la sala saltaran, y por un instante la atención se centró en ella. «Paloma, ¿estás bien?», Dalia preguntó, su voz suavizándose un poco al dirigirse a la asesora. Sin embargo, Esteban mantuvo su expresión dura e inquisitiva. «Sí, señora. Solo estoy un poco cansada, eso es todo», respondió rápidamente Paloma, evitando el contacto visual con todos en la sala, especialmente con Soraya. Soraya observó a Paloma alejarse, su mente girando con nuevas dudas y teorías. «Tal vez no soy la única que tiene explicaciones que dar», pensó, determinada a descubrir más sobre lo que realmente ocurrió esa noche. El comportamiento de Paloma era, cuanto menos, extraño, y Soraya sabía que cualquier pista podría ser crucial para limpiar su nombre. La asesora no era una persona simple como Soraya. Se vestía de manera impecable y era una mujer que había tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, la empleada sabía que la culpa caería sobre ella. Con el jarrón hecho pedazos a los pies de Paloma y la mirada inquieta de la asesora, Soraya sabía que no serviría de nada acusarla sin pruebas. «No, yo no robé nada», insistió ella, volviéndose para enfrentar a Dalia y Esteban con nueva determinación. «Estaba aquí ese día, es cierto, pero estaba haciendo mi trabajo como siempre lo he hecho». Esteban, aún con una expresión dura, presionó un control remoto y la pantalla de la sala se iluminó mostrando una grabación de seguridad. La imagen mostraba a Soraya caminando por el pasillo donde se guardaba la joya, mirando a su alrededor como si estuviera sola. «Entonces, ¿cómo explicas esto, Soraya?», preguntó él, cada palabra un peso arrojado contra ella. Soraya observó la grabación, su corazón latiendo fuerte. Yo estaba verificando que todas las ventanas estuvieran cerradas antes de salir. Era parte de mi trabajo asegurar que todo estuviera seguro», explicó, la voz firme a pesar del miedo creciente. «Conveniente», murmuró Dalia, cruzando los brazos, claramente no convencida. Soraya tragó saliva, enfrentando a Dalia y Esteban con una mezcla de súplica y firmeza en su mirada. «Por favor, nunca haría algo para perjudicar a la familia. Les pido que me permitan probar que soy inocente hasta que tengan pruebas.
Llamaré a un abogado, él puede ayudar a esclarecer todo esto, dijo, intentando mantener la calma mientras su corazón latía aceleradamente. Esteban arqueó una ceja, intercambiando una mirada escéptica con Dalia, pero la mujer asintió con la cabeza, permitiéndole hacer la llamada. Soraya rápidamente tomó su celular y marcó el número de Renato Barrera, su vecino y abogado de confianza. Él contestó después del primer tono. «Renato, necesito de ti. Me están acusando de robo, pero no hice nada. ¿Puedes ayudarme?», preguntó ella por teléfono. Soraya se sintió aliviada cuando el abogado aceptó ir hasta la mansión. Mientras lo esperaba, no podía dejar de observar a Paloma, quien parecía cada vez más inquieta. La asesora evitaba el contacto visual con todos, especialmente con Soraya, y su agitación solo aumentaba la sospecha de que algo estaba mal. Finalmente el timbre sonó y Renato fue rápidamente conducido a la sala. «Renato, gracias por venir», dijo Soraya, aliviada por tener a alguien a su lado. Inmediatamente los empleadores comenzaron a mostrar todo al abogado. Las grabaciones de Soraya saliendo de la sala donde estaba la joya exactamente en el momento del robo. «Esteban, Dalia, entiendo que esta situación es extremadamente delicada para todos. Sin embargo, es crucial que mantengamos la calma y procedamos de manera justa. Soraya ha servido a su familia con lealtad y dedicación por muchos años. Sería prudente permitir que ella continúe sus funciones mientras investigamos más a fondo esta acusación. Al fin y al cabo, la justicia se basa en la prueba y la verdad. Debemos presumir que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario», explicó con una confianza que parecía infundir algún grado de razón en la conversación. «¿Y si esto no fue más que un malentendido? La joya no ha sido encontrada y además no estaba en las manos de Soraya cuando ella salió de la sala. Investiguemos y veamos si no pudo haber sucedido otra cosa», argumentó él. Dalia miró a Esteban, que tras un momento de hesitación asintió. «Está bien, Renato. Soraya puede continuar por ahora, pero estaremos vigilando, y hasta que se pruebe todo nadie tiene autorización para ir a la sala de joyas», dijo Esteban, aún con dureza en la voz, pero concediendo a Soraya el beneficio de la duda por insistencia de su abogado. Renato asintió, prometiendo a Dalia y Esteban que tomaría todas las medidas necesarias para resolver el caso lo más rápido posible. Mientras tanto, Soraya sentía una mezcla de alivio y aprensión. La oportunidad de probar su inocencia aún estaba a su alcance, y con Renato a su lado sentía que finalmente podría descubrir la verdad detrás del robo de la joya y del comportamiento sospechoso de Paloma. Con el permiso concedido por Esteban para continuar sus actividades en la mansión mientras la investigación seguía, Soraya experimentaba una mezcla complicada de alivio y ansiedad. Renato, por otro lado, observaba atentamente a todos en la sala, especialmente a Paloma, cuyo comportamiento nervioso no pasaba desapercibido. «Paloma, ¿podrías contarnos exactamente dónde estabas la noche del robo?», Renato preguntó de forma directa, queriendo explorar cualquier pista que pudiera esclarecer el caso. Paloma vaciló, su mirada desviándose hacia el suelo antes de responder. Yo estaba aquí hasta tarde, ayudando a Dalia con algunos quehaceres. Después me fui a mis aposentos aquí en la mansión para descansar», dijo, su voz vacilando ligeramente bajo el peso del interrogatorio. «Eso es bastante vago, Paloma. ¿Puedes darnos más detalles? ¿A qué hora exactamente te fuiste a tu habitación?». Renato insistió, no satisfecho con la respuesta evasiva de la asesora. Paloma tragó saliva, claramente incómoda con la presión. «Yo realmente no recuerdo la hora exacta. Fue una noche tan agitada, ¿sabe?», intentó ella, evitando la mirada inquisitiva de Renato. Renato intercambió una mirada con Soraya, señalando que algo no estaba bien. «Vamos a necesitar verificar esto más a fondo. Quizás deberíamos hablar con cualquier persona que pueda confirmar su coartada», sugirió, ya pensando en los próximos pasos de la investigación. Dalia observaba la interacción con creciente incomodidad. «Esteban, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Renato parece pensar que hay más en esta historia de lo que parece», comentó en voz baja. Esteban, manteniendo su postura firme, respondió sin vacilar. «Dalia, no podemos darnos el lujo de ignorar ninguna posibilidad. Si Soraya es inocente, entonces debemos descubrir al verdadero culpable, no importa quién sea».
Renato aprovechó el momento de duda para presionar aún más. Con su permiso, me gustaría revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la semana pasada y, si es posible, me gustaría tener una lista de todos los que estaban en la casa la noche del robo. Esteban asintió, aún reticente, pero reconociendo la necesidad de ser minucioso. Voy a organizar eso para ti, Renato. Quiero que esto se resuelva tanto como tú, dijo, marcando el inicio de una investigación más profunda que prometía desvelar secretos que algunos quizás preferirían mantener ocultos. Mientras Renato comenzaba su trabajo de investigación, la tensión en la mansión Hernández solo aumentaba, con cada miembro de la casa convirtiéndose en un posible sospechoso en el misterioso caso del robo de la joya. Renato y Soraya pasaron la siguiente parte de la tarde revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y entrevistando discretamente a otros miembros del equipo de la casa. Sin embargo, todo esto parecía no llevar a ningún lugar hasta que una conversación casual con la empleada que trabajaba más cerca de Paloma reveló algo intrigante. «Sí, vi a Paloma con algunas bolsas nuevas el otro día», dijo la empleada bajando la voz. «Eran de tiendas muy caras, ¿sabe?» Renato anotó esa información, su interés agudizado. «¿Recuerdas qué día fue eso?», preguntó, ya pensando en verificar con los registros de las cámaras externas. «Algún día de la semana pasada, no recuerdo bien cuál», respondió la empleada, pareciendo preocupada por hablar demasiado. Con esta nueva información, Renato y Soraya fueron hasta la oficina de Esteban para verificar las grabaciones de las cámaras externas de esa semana. Rápidamente encontraron imágenes de Paloma cargando varias bolsas que parecían muy caras para su salario habitual. «Eso definitivamente parece sospechoso», murmuró Soraya mirando las imágenes por encima del hombro de Renato. ¿Será que ella podría estar involucrada de alguna manera con el robo de la joya? «Es posible, Soraya. Vamos a necesitar investigar más a fondo para no ser injustos con nadie», respondió Renato, ya planificando los próximos pasos. Decididos a profundizar la investigación sobre Paloma, Soraya la siguió después del trabajo para ver si podía llevarla a más pistas. A Soraya no le gustaba tener que espiar a alguien, pero necesitaba probar que ella no había hecho nada malo. Paloma caminó por varias calles hasta llegar a un pequeño café donde se encontró con un hombre desconocido. Los dos parecían estar en una conversación intensa y, ocasionalmente, Paloma miraba alrededor nerviosamente. «¿Quién será ese?», Soraya susurró para sí misma mientras observaba a la asistente desde una distancia segura. «Algo me dice que él puede ser la clave para saber qué está pasando», continuó ella, manteniendo sus ojos fijos en la pareja. Paloma y el hombre desconocido conversaron por unos minutos más antes de que él le entregara a ella un pequeño sobre. Después de una rápida despedida, el hombre salió rápidamente del café, dejando a Paloma sola con sus emociones claramente alteradas. Dedicada a descubrir la verdad, Soraya planeó abordar a Paloma al día siguiente con la nueva información, con la esperanza de finalmente aclarar el misterio de la joya robada y limpiar su nombre. Al día siguiente, Soraya retomó su vigilancia discreta, siguiendo a Paloma tan pronto como dejó la mansión para su supuesto día libre. Sin embargo, la tensión que Soraya sentía era palpable. No podía dejar de sentir que estaba cruzando una línea moral al espiar a una colega de trabajo. Paloma fue a una tienda de lujo, ajena al hecho de que estaba siendo seguida. «Es la única manera de descubrir la verdad», se dijo Soraya a sí misma, intentando no sentirse mal al seguir a Paloma, observándola a través del escaparate de la tienda. «Si está involucrada, necesito saber hasta qué punto y por qué». Cuando Paloma salió de la tienda, Soraya la siguió nuevamente, pero esta vez su suerte cambió. Al doblar la esquina, Paloma miró hacia atrás y vio a Soraya detrás de ella. Sin poder esconderse, sus miradas se cruzaron antes de que la asistente aumentara el paso hacia la calle. Con eso, Soraya decidió dar un descanso en su investigación, al menos por ahora. Caminó por la calle pensando si estaba haciendo lo correcto, ya que la asistente podría ser tan inocente como ella. Sin embargo, al regresar a casa, Soraya encontró una nota metida bajo su puerta. Con manos temblorosas la abrió, leyendo las palabras cortantes escritas de manera anónima. «Deja de seguir a Paloma. No sabes con qué estás metiéndote». La sangre se heló en las venas de Soraya mientras mostraba la nota a Renato,
que había ido a la mansión para recoger una grabación que no había sido entregada. «Esto se está poniendo peligroso», comentó él con una mirada preocupada. «Necesitamos ser más cautelosos, pero eso significa que estamos en el camino correcto, ¿no?». Soraya cuestionó, la determinación volviendo a brillar en sus ojos a pesar del miedo. «Alguien está tratando de asustarme para alejarnos». Renato asintió, ponderando sus próximas acciones. «Sí, parece que sí, pero ahora más que nunca necesitamos ser inteligentes sobre cómo proceder. Vamos a planear nuestros próximos pasos con mucho cuidado», dijo él. A medida que pasaban los días, Soraya sentía el peso del aislamiento y del juicio de todos en la casa aumentar aún más. Los susurros entre los otros empleados y las miradas desconfiadas que recibía siempre que pasaba hacían de sus días en la mansión Hernández una verdadera prueba. No ayudaba el hecho de que Dalia y Esteban la evitaban, tratándola con una formalidad helada que la hacía sentir aún más injustamente tratada. Una tarde, mientras terminaba de arreglar la biblioteca, un lugar donde normalmente encontraba un poco de paz, Soraya reflexionaba sobre su situación. «¿Cómo puedo limpiar mi nombre si todos ya decidieron que soy culpable?», se preguntó, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a Paloma pasando rápidamente por el corredor hablando por teléfono. Su expresión era tensa y parecía perturbada. Instintivamente Soraya decidió seguirla discretamente, guiada por la sospecha de que Paloma pudiera estar involucrada de alguna forma en el robo. Paloma no parecía notar que estaba siendo seguida. Estaba muy involucrada en su propia conversación. «Sí, entiendo. Pero esto no es fácil. No puedes simplemente…», se le oía decir mientras caminaba apresuradamente hacia el jardín de la mansión. Soraya mantuvo distancia, escondiéndose detrás de una de las grandes cortinas del salón que daba al jardín. Desde allí, observó a Paloma encontrarse con el mismo hombre misterioso de antes. La discusión entre ellos fue intensa y breve. Paloma gesticulaba mucho, aparentemente tratando de convencer al hombre de algo, mientras él parecía irritado e impaciente. «¿Qué están tramando?», Soraya susurró para sí misma, sintiendo una ola de ansiedad al darse cuenta de que esta situación podría ser más complicada de lo que imaginaba. Después de la discusión, el hombre salió rápidamente, dejando a Paloma sola, visiblemente conmocionada. Decidida, Soraya salió de su escondite y se acercó a Paloma, quien se sobresaltó al verla. «Paloma, ¿estás bien? ¿Quién era ese hombre?», Soraya preguntó, intentando parecer lo más casual posible. Paloma, recuperándose del susto inicial, miró a Soraya con una expresión cerrada. «No es de tu incumbencia, Soraya. Creo que sería mejor que te preocuparas por tus propios problemas», respondió ella bruscamente, antes de salir apresuradamente. Frustrada pero aún más determinada, Soraya sabía que necesitaba continuar sus investigaciones. Algo en su interior le decía que las respuestas a sus preguntas estaban cerca, tal vez más cerca de lo que imaginaba. Mientras volvía a la casa, un pensamiento la inquietaba. ¿Quién está realmente detrás del robo? ¿Y por qué Paloma está tan nerviosa? En los días siguientes, Soraya notó un aumento en los susurros entre los empleados, todos centrados alrededor de Paloma y de sus misteriosas actividades nocturnas. Varias veces colegas comentaron en voz baja sobre un visitante no registrado que entraba y salía de la mansión durante la noche, siempre para visitar a Paloma. Curiosa y cada vez más desconfiada, Soraya decidió dedicar algunas noches a la observación, escondiéndose en puntos estratégicos alrededor de la mansión donde podría tener una buena visión sin ser vista. «Si hay algo sucediendo, lo voy a descubrir», murmuró para sí misma mientras se preparaba para otra noche de vigilancia. Esa noche, mientras la mansión dormía, Soraya se apostó detrás de una cortina pesada en el salón principal, que ofrecía una vista clara del portón trasero de la propiedad. Las horas pasaban lentamente y comenzaba a cuestionar si no estaba solo persiguiendo a alguien inocente. Justo cuando pensaba en rendirse por esa noche, una figura oscura emergió de las sombras del jardín. La figura, envuelta en un abrigo largo, se dirigió al portón trasero. Soraya observó con el corazón latiendo fuerte, mientras la figura abría el portón cuidadosamente y salía sin hacer ruido. «¿Quién eres?», Soraya susurró para sí misma,
intentando discernir cualquier característica que pudiera identificar a la figura, pero la distancia y la oscuridad lo hacían imposible. Decidida, memorizó la hora y la manera en que la figura se movía, planeando verificar las cámaras de seguridad al día siguiente, con la esperanza de que algo hubiera sido captado. De vuelta en su alojamiento, Soraya apenas pudo dormir, su mente girando con posibilidades. Estas visitas nocturnas deben estar vinculadas al robo de la joya, pero ¿cómo está involucrada Paloma? Si ese visitante robó algo, ¿sabe Paloma que eso ocurrió?, ponderaba inquieta. Al día siguiente, armada con la información del horario exacto de la visita misteriosa, Soraya buscó a Dalia para pedir acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, solo para descubrir que esas horas específicas habían sido misteriosamente borradas. «Esto no es coincidencia», comentó Soraya consigo misma, frunciendo el ceño. «Alguien dentro de la mansión está realmente tratando de encubrir algo o incriminar a alguien», pensó. Fortalecida por la determinación de desvelar la verdad, Soraya sabía que necesitaba continuar presionando a pesar de los crecientes riesgos. Durante la mañana, Soraya estaba ocupada con sus tareas cuando notó una agitación inusual entre los empleados. La tensión en el aire era palpable y pronto descubrió el motivo. Dario, el jardinero, estaba hablando con Esteban y Dalia en la sala de estar, con una expresión preocupada. Curiosa y preocupada, Soraya se acercó discretamente, lo suficiente para oír fragmentos de la conversación. «Sí, la vi. Soraya estaba en la oficina tarde en la noche. Parecía estar buscando algo», decía Dario, lanzando una mirada nerviosa hacia las escaleras, como si temiera ser oído. Dalia, visiblemente perturbada por la información, respondió con severidad. «Esto es muy grave, Dario. Si Soraya está realmente involucrada en el robo y tú la viste, necesitamos tomar medidas inmediatas y contactar a la policía». Soraya sintió el corazón hundirse. Las palabras de Dario eran una puñalada en la espalda, aún más dolorosas porque sabía que eran falsas. Se retiró silenciosamente antes de ser vista, el shock y la traición hirviendo dentro de ella. Más tarde, mientras intentaba absorber el golpe, Soraya decidió que necesitaba confrontar al jardinero de la mansión. Sabía que algo no estaba bien, no había razones para que él mintiera y la acusara de esa manera. La única vez que ella fue a la oficina fue con la autorización de Dalia. Con eso en mente siguió a Dario, esperando el momento adecuado para abordarlo. Soraya estaba aún más resuelta en descubrir la verdad. Mientras limpiaba los corredores de la mansión, escuchó murmullos provenientes de la sala de empleados. Acercándose silenciosamente, pudo reconocer la voz de Dario, hablando por teléfono con alguien de manera sospechosa. «Sí, dije lo que me pidieron. No sospecharon de mí. Está bien, pero esto me está poniendo nervioso». Dario hablaba, su voz baja, temblando con una mezcla de miedo y excitación. «No quería acusar a alguien injustamente. Por favor, dejen a mi familia en paz», imploró él. Soraya, con el corazón acelerado, retrocedió hacia la sombra de una entrada, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Decidida a confrontar a Dario y entender mejor qué estaba sucediendo, esperó hasta que él terminara la llamada y se acercó a él en cuanto salió de la sala. «Dario, ¿podemos hablar?», preguntó Soraya, su voz firme pero gentil, intentando no asustarlo. Dario se mostró claramente sorprendido y algo asustado al verla, asintió. «Claro, Soraya, ¿qué sucede?», preguntó con cautela. «Te escuché hablando por teléfono», comenzó ella, observando su reacción. «Mencionaste haber dicho algo que alguien te pidió. ¿Esto tiene algo que ver con las acusaciones contra mí?». La expresión de Dario vaciló, y por un momento pareció estar en conflicto interno antes de suspirar y asentir con la cabeza. «Yo fui presionado, Soraya. Alguien me llamó, no sé quién, pero la voz me dijo exactamente qué decir para incriminarte aún más y amenazó a mi familia. No quería hacerlo, pero me sentí sin opción. ¿Sabes quién está detrás de esto? ¿Quién quiere perjudicarme?», preguntó Soraya, intentando mantener la calma a pesar de la ira que hervía por dentro. «No, realmente no lo sé. Era solo una voz por teléfono y nunca se identificaron», confesó Dario, claramente arrepentido. Soraya sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio por entender que Dario no tenía intención de dañarla, pero frustración por la complejidad y el misterio que aún rodeaban su situación. «Gracias por contarme, Dario.
Necesitamos tener cuidado ambos, dijo ella, colocando una mano reconfortante en su hombro antes de dejarlo solo con sus pensamientos. Mientras se alejaba, pensamientos sobre quién podría estar detrás de esa llamada misteriosa giraban en su cabeza. Alguien está manipulando los hilos aquí y necesito descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde, pensó Soraya, determinada a desentrañar la red de mentiras que parecía cada vez más peligrosa. Aquella noche, mientras se preparaba para otra sesión de vigilancia, Soraya sabía que se estaba acercando al responsable del robo. Reforzada por la confesión de Dario, hizo que Soraya sintiera una mezcla de determinación y cautela. Sabía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada movimiento necesitaba ser calculado con precisión. La información de que alguien estaba manipulando las acciones detrás de las cortinas aumentaba la necesidad de vigilancia. Esa tarde, después del trabajo, Soraya decidió seguir a Paloma. Había algo en la manera en que Paloma se comportaba en los últimos días que la intrigaba. Sus expresiones escondían un nerviosismo que no era típico de su postura usualmente confiada. Soraya mantuvo una distancia segura mientras seguía a Paloma por las calles concurridas de la ciudad hasta una zona más exclusiva, donde las tiendas brillaban con la promesa de lujo y exclusividad. Paloma entró en una joyería de lujo y Soraya esperó afuera, tratando de parecer casual mientras observaba a través del gran escaparate. Dentro de la tienda, Paloma conversó brevemente con el dependiente, pasándole lo que parecía ser un pequeño paquete. El dependiente, tras examinar el contenido, asintió con la cabeza y se dirigió a la caja fuerte. «Necesito saber qué entregó», murmuró Soraya para sí misma, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sacó su celular y trató de tomar algunas fotos discretas, esperando capturar cualquier detalle que pudiera. Después de unos minutos, Paloma salió de la tienda con una expresión de alivio, pero cuando vio a Soraya parada afuera, su rostro cambió instantáneamente a una máscara de furia. Se acercó rápidamente a Soraya, sus ojos centelleando de ira. «Soraya, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me estás siguiendo de nuevo?», Paloma acusó, su tono bajo y amenazante. Soraya, tomando por sorpresa a Paloma con su calma, respondió: «Estoy tratando de entender qué está pasando, Paloma. ¿Por qué estabas vendiendo algo en esa joyería? ¿Esto está relacionado con el robo en la mansión?». Paloma rió, un sonido que sonaba más nervioso que burlón. «Realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad? Deberías tener cuidado, Soraya. Algunas cosas son más grandes que nosotras dos». Antes de que Soraya pudiera responder, Paloma se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que antes. Soraya la observó mientras desaparecía entre la multitud, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué quiso decir con eso?», pensó Soraya, confundida y alarmada. «¿Será que Paloma fue responsable del robo? ¿Ella haría eso conmigo?», se preguntaba. Nunca le pareció a Soraya que Paloma no fuera capaz de algo así, pero la empleada tendía a ver el lado bueno de todas las personas. Decidida a no dejar que las amenazas veladas de Paloma la detuvieran, Soraya sabía que necesitaba continuar su investigación, independientemente de los riesgos. Al volver a su habitación ese día, Soraya notó algo inusual. Su armario, que siempre mantenía cerrado con llave, estaba entreabierto. Con el corazón acelerado se acercó, la mente acelerada por las posibilidades de lo que podría encontrar. Al abrir el armario, su peor temor se confirmó. Dentro, sobre un montón de sus ropas, había una pieza de joyería que reconoció inmediatamente como parte de la colección de Dalia. «Esto no puede estar pasando», susurró, el pánico subiendo por su garganta. La joya, una elegante pulsera de esmeraldas, era inconfundible y, sin duda, añadiría más leña al fuego de las acusaciones contra ella. Soraya sintió las paredes de la habitación cerrarse a su alrededor, cada respiración volviéndose más difícil mientras la realidad de la trampa se asentaba. Inmediatamente Soraya fue hasta los aposentos de Dalia, pidiendo que la jefa la acompañara. Al regresar a la habitación, la empleada mostró la joya a la jefa. «Yo no traje esto aquí, están tratando de incriminarme», dijo ella, y por primera vez Dalia parecía estar de acuerdo con ella. «¿Quién haría esto contigo, Soraya?», preguntó ella. «No lo sé, pero lo descubriré. Si fuera una ladrona, no traería a usted aquí para mostrarle esto. Soy una mujer honesta, señora Dalia. Yo no haría eso», dijo ella, devolviendo la joya a su dueña.
Al día siguiente, Soraya confrontó discretamente a algunos de los empleados más cercanos, intentando descubrir si vieron a alguien ir a su habitación para plantar la joya e incriminarla. Nadie parecía consciente o dispuesto a hablar. Los rostros cerrados y las respuestas evasivas solo aumentaban la sensación de aislamiento. El miedo a ser descubierta con la joya y la presión de las crecientes sospechas la dejaban al borde de un colapso. Pueden intentar incriminarme de nuevo y puede llegar el momento en que no pueda probar mi inocencia, dijo Soraya para sí misma, estremeciéndose de terror. Sé que soy inocente y de alguna manera necesito probarlo. Esa noche, mientras todos en la mansión dormían, Soraya se sentía más determinada que nunca. Mientras la mansión dormía, Soraya se movía como una sombra por los corredores silenciosos. Su determinación, fortalecida por los recientes desafíos, la impulsaba a buscar más profundamente evidencias que pudieran probar su inocencia y revelar las verdaderas intenciones de Paloma. En una noche particularmente tranquila, Soraya decidió arriesgar una investigación en la oficina de Esteban, un lugar siempre cerrado y fuera de los límites para la mayoría de los empleados. Sería el lugar perfecto para esconder algo, ya que casi nadie iba allí, incluido Esteban, que solía trabajar fuera de la mansión. Usando una llave maestra, logró entrar, su corazón latiendo fuerte con la adrenalina del acto prohibido. La oficina estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se infiltraba a través de las cortinas pesadas. Soraya se dirigió directamente al escritorio de Esteban, donde sabía que él mantenía documentos importantes. Revisando los cajones cuidadosamente, encontró una carpeta etiquetada como Finanzas Privadas. Dentro de la carpeta había varias facturas y documentos contables, pero lo que realmente llamó su atención fue una serie de recibos y contratos de préstamos con nombres y detalles que no reconocía. Hojeando más, Soraya descubrió una correspondencia entre Esteban y un banco conocido por sus prácticas cuestionables. Mientras examinaba los papeles, un ruido sutil la alertó. Soraya rápidamente escondió los documentos de vuelta en el cajón y se ocultó detrás de una gran cortina al oír pasos acercándose. Su corazón se detuvo cuando vio a Paloma entrar en la oficina. Paloma encendió la luz y fue directamente al escritorio, abriendo el cajón que Soraya acababa de cerrar. Sacó algunos de los documentos que Soraya acababa de examinar. Añadió algunos papeles y reorganizó todo meticulosamente. Después de terminar, Paloma cerró el cajón, apagó la luz y salió de la oficina, sin darse cuenta de que Soraya estaba escondida a solo unos metros de distancia. Cuando la puerta se cerró detrás de Paloma, Soraya salió de su escondite, su mente girando con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. ¿Por qué Paloma tendría acceso a documentos financieros tan sensibles? ¿Y qué está tratando de encubrir?, se preguntó, ahora más sospechosa que nunca. Determinada a descubrir, Soraya decidió usar el cambio de turnos de los empleados para realizar una búsqueda más profunda. La empleada revisó la pequeña sala que Paloma usaba como oficina privada para tareas administrativas. Entre archivos rutinarios y documentación estándar, Soraya encontró una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Dentro, había una serie de recibos y facturas que listaban pagos hechos por Paloma a varias cuentas desconocidas. El detalle que más llamó la atención fue la suma de los valores, significativamente alta para ser justificada por las funciones de Paloma en la mansión. Además, algunos de los recibos estaban nombrados por una empresa desconocida, que no parecía tener ninguna conexión con los proveedores habituales de la familia Hernández. «¿Qué estás haciendo, Paloma?», murmuró Soraya para sí misma mientras hojeaba los documentos. Fotografió cada papel, asegurándose de tener pruebas de lo que había descubierto. Planeando confrontar a Paloma con los hallazgos, Soraya guardó copias de los documentos en su teléfono y se estaba preparando para encontrar un momento oportuno para el enfrentamiento. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un olor a humo comenzó a infiltrarse por los corredores de la mansión. Alarmada, Soraya salió apresuradamente de la oficina de Paloma y siguió el olor hasta la cocina, donde una pequeña llama comenzaba a devorar una de las cortinas. «¡Fuego!», gritó, alertando a los demás. El jardinero, Dario, rápidamente agarró un extintor mientras Paloma llamaba a los bomberos.
La emergencia obligó a poner de lado todos los planes de confrontación, mientras la mansión se llenaba de confusión y pánico. Mientras ayudaba a evacuar a los presentes y a controlar el fuego antes de que se extendiera, Soraya no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. ¿Quién inició el incendio? ¿Fue un accidente o alguien está intentando destruir evidencias? Se preguntaba Soraya, observando la escena caótica a su alrededor. La coincidencia del incendio justo después de su descubrimiento era demasiado sospechosa para ser ignorada. Mientras el humo llenaba el aire y las sirenas de los bomberos resonaban en la distancia, Soraya sabía que, una vez resuelta la emergencia, tendría que actuar rápidamente. Alguien estaba claramente tratando de encubrir sus rastros, y ella necesitaba exponer esa verdad antes de que más pruebas pudieran ser potencialmente destruidas o surgieran más peligros. Mientras los bomberos trabajaban frenéticamente para controlar las llamas que consumían la sala de grabaciones de la mansión Hernández, la atención de todos estaba centrada en la emergencia, excepto la de Soraya. Ella notó un movimiento sospechoso. Paloma, con una expresión de pánico, rápidamente tomaba una maleta y salía por la puerta trasera de la mansión. Dada la tensión del momento, la fuga de Paloma podría haber pasado desapercibida por cualquier otra persona, pero no por Soraya. Con el corazón acelerado decidió seguir a Paloma, convencida de que esa acción repentina estaba directamente relacionada con los secretos que la mansión escondía. Tomando solo su bolsa, Soraya salió discretamente, manteniendo una distancia segura para no ser notada. Paloma caminó rápidamente hasta la calle y entró en un taxi que ya estaba esperando, partiendo inmediatamente. Soraya corrió hasta el estacionamiento, tomó el carro del chofer de la mansión que estaba estacionado en la entrada de la casa, con las llaves aún en la ignición, y comenzó a seguir a Paloma tratando de mantenerse lo más discreta posible. A medida que la persecución avanzaba por las calles menos concurridas de la ciudad, Soraya trataba de armar las piezas del rompecabezas en su mente. ¿Por qué Paloma huiría así, especialmente durante un incendio que claramente fue iniciado para destruir evidencias? ¿Qué hay en esa maleta? Finalmente, Paloma se detuvo en una zona industrial, entrando en uno de los almacenes abandonados. Soraya estacionó el carro a una distancia segura y siguió a pie, acercándose cautelosamente al almacén. El lugar estaba mal iluminado y silencioso, excepto por el sonido de voces apagadas provenientes de adentro. «No puedo continuar con esto, necesitas entenderlo», decía Paloma por teléfono, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. «No puedo seguir callada, esto está yendo demasiado lejos, no puedo mirarme al espejo sabiendo lo que está sucediendo, por favor no lastimes a mi familia», dijo llorando. «Está bien, volveré a la mansión, pero por favor no los lastimes», imploró. Soraya, escuchando atentamente, sintió una ola de shock y comprensión. Paloma no era la arquitecta de las tramas que habían puesto a todos en peligro. Era, de hecho, otra pieza siendo manipulada en el juego. Soraya se dio cuenta de que necesitaba actuar con cautela, entendiendo que las fuerzas contra ellas eran más complejas y peligrosas de lo que imaginaba. Determinada a descubrir más, Soraya dejó el lugar silenciosamente, decidiendo que confrontar directamente a Paloma podría revelar más sobre quién estaba realmente detrás del intento de comprar su silencio. Necesitaba más información antes de poder exponer al verdadero culpable, sin ponerse a sí misma o a Paloma en mayor riesgo. Al día siguiente, Soraya encontró a Paloma en el jardín, quien parecía perdida en sus pensamientos. Acercándose con cautela, Soraya inició la conversación con cuidado, eligiendo sus palabras para no asustarla. «Paloma, sé que estás involucrada en algo muy complicado. Escuché tu conversación en el almacén. ¿Quién está intentando comprar tu silencio? ¿Por qué estás tan asustada?», sorprendida y un poco a la defensiva al principio. Paloma miró alrededor nerviosamente antes de responder. «No puedo decir mucho. No lo entenderías, Soraya. Quería hacer lo correcto. Nunca quise que fueras incriminada. Pero no podía contarte lo que sucede. No es fácil cuando no sabes en quién confiar», explicó ella con la voz trémula de terror. «Quiero ayudar, Paloma. Si ambas estamos en peligro, necesitamos trabajar juntas para detener esto», insistió Soraya, ofreciendo a Paloma una alianza inesperada.
De la misma manera que me incriminaron, algún día pueden hacer lo mismo contigo. Debemos hacer lo correcto y denunciar, aseguró Soraya, intentando transmitir confianza en su voz. Paloma, visiblemente vacilante, finalmente asintió, bajando la guardia. Está bien, podemos intentarlo, pero necesitamos ser muy cuidadosas. Pensaré en cómo podemos hacer esto sin poner a nadie más en riesgo, prometió Paloma. Decidida a encontrar una solución, Soraya volvió al despacho de Esteban, un lugar donde había encontrado documentos sospechosos. Al revisar las carpetas del computador, Soraya descubrió que había una carpeta oculta y, al abrirla, encontró algo que la dejó impactada. En las profundidades de la carpeta eliminada encontró un vídeo no catalogado, fechado la noche anterior al robo de las joyas. En él, Esteban era claramente visible, entrando en la sala donde se guardaban las joyas, usando guantes y sosteniendo lo que parecía ser una copia de la llave de la caja fuerte. De manera tranquila, caminaba con las joyas robadas de su esposa, antes de tirar del cable de la cámara y hacer que la grabación se detuviera temporalmente. Soraya quedó paralizada al ver las imágenes. Esteban, a quien todos en la mansión consideraban un pilar de integridad, estaba involucrado no solo en el robo, sino también en intentar incriminarla. Con el corazón latiendo acelerado, grabó el vídeo en varios dispositivos y planeó confrontar a Esteban frente a toda la familia Hernández, asegurando que no habría forma de que él escapara de las consecuencias de sus actos. Paloma pasó el día reuniendo todos los documentos que tenía, las negociaciones que encontró en la oficina de Esteban, la nota que él dejó encima de Paloma cuando la sacó de la habitación, aún dormida, y la dejó en aquel banco de Plaza Frío, como si ella no fuera nada. Incluso había una grabación que mostraba cómo él la cargaba dormida y la llevaba hasta el carro. En la nota, él parecía incluso ofendido con la posibilidad de que alguien estuviera engañando a su esposa. Mal sabía la señora Dalia que quien la engañaba era su propio esposo. Al anochecer ella tenía todo lo que necesitaba para probar su inocencia. Entonces, la empleada esperó a que todos se reunieran para la cena, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Armada con la prueba irrefutable de su inocencia y de la culpa de Esteban, se levantó, atrayendo todas las miradas hacia sí. «Buenas noches a todos», comenzó Soraya, su voz calmada pero cargada de una firmeza inquebrantable. «Sé que las últimas semanas han sido tumultuosas y llenas de sospechas. Muchos de ustedes me vieron como alguien que podría haber traicionado la confianza de esta familia. Pero la verdad es otra y es hora de traerla a la luz». Esteban, sentado en la cabecera de la mesa, le ofreció una sonrisa confiada, quizás esperando un discurso de despedida. Soraya, sin embargo, tenía otros planes. Encendió su portátil frente a todos y comenzó a reproducir el video. Las imágenes de Esteban entrando furtivamente en la sala de las joyas capturaron la atención de todos. No había espacio para dudas o interpretaciones erróneas. La traición era clara. Cuando el video terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. Soraya continuó mirando directamente a Esteban. Este hombre, a quien considerábamos un hombre honesto, traicionó a todos nosotros. No solo robó, sino que intentó destruir la vida de una persona inocente para encubrir sus propios crímenes. Eligió incriminar a alguien pobre, simple, alguien que pensó que no tenía poder para luchar contra las injusticias hechas por él. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala antes de continuar. «Yo soy esa persona. Esteban intentó usar mi posición y mi falta de recursos financieros como un arma contra mí. Pero olvidó que la verdad tiene una manera de salir a la luz». Volviéndose para enfrentar a los otros miembros de la familia, su voz creciendo en pasión y fuerza, Soraya declaró: «He luchado no solo para limpiar mi nombre, sino para proteger a esta familia de la corrupción dentro de su propia casa. Hoy, con estas pruebas, les muestro a todos ustedes quién es el verdadero Esteban», dijo ella. El impacto de sus palabras fue visible en los rostros alrededor de la mesa. Murmullos de indignación y choque se esparcieron, y varias miradas de empatía fueron dirigidas hacia Soraya. Esteban intentó interrumpir, levantándose abruptamente, la silla cayendo detrás de él con un estruendo. «Esto es un absurdo, estas acusaciones son fabricadas», exclamó, su voz temblando de ira o quizás miedo. Soraya, sin embargo, mantuvo su compostura. «Las imágenes no mienten, Esteban, y tampoco los documentos que las acompañan.
Miró a cada persona presente, su determinación clara. Pido justicia, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sido perjudicados por sus acciones. Usted amenazó a varios empleados. Personas simples y honestas, necesitamos justicia. Terminó la empleada. De repente, Paloma se levantó. Esteban amenazó a mi familia y a mí. Me hizo vender la joya, coaccionándome y amenazando con lastimar a las personas que amo. Fue él quien tomó el dinero. Me di cuenta de que ha estado desviando dinero de esta casa durante meses, pero cada vez que intenté denunciar, él me coaccionaba para que me callara. Yo soy una persona honesta, al igual que Soraya, pero Esteban fue demasiado lejos para obligarme a ayudarlo en su juego sucio, dijo ella llorando. Espero que pague por lo que hizo, concluyó Paloma. La reacción fue inmediata. La familia, ahora plenamente consciente de la gravedad de los actos de Esteban. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Soraya, de pie, miraba cada rostro en la mesa, sintiendo el peso del momento que estaba a punto de desplegarse. Los murmullos de choque e incredulidad crecían entre los miembros de la familia. El video continuó repitiéndose en la pantalla y Dalia, la matriarca, miraba, pálida, el desenlace de las pruebas contra su esposo. Cuando el video terminó, el silencio que siguió fue palpable. Dalia, visiblemente conmovida, se levantó lentamente. Sus ojos, una vez llenos de autoridad y control, ahora reflejaban el dolor de una traición profunda. Mirando a Esteban, dijo con una voz que temblaba, pero no vacilaba: ¿Cómo pudiste? Esteban comenzó a defenderse balbuceando justificaciones, pero Dalia levantó la mano para silenciarlo. Volviéndose hacia Soraya, habló: Soraya, lamento mucho lo que mi esposo te ha causado. Y gracias por traer la verdad a la luz a pesar de todo por lo que has pasado. Perdóname por haber creído todas esas mentiras, pidió la patrona. Luego Dalia tomó su teléfono, su mano firme esta vez. Con la sala en silencio, marcó a la policía. Me gustaría denunciar un delito y solicitar la detención de Esteban Hernández por robo y obstrucción a la justicia, declaró claramente al operador. Esteban, al darse cuenta de la gravedad de la situación, hizo un último intento de apelación, pero Dalia lo ignoró, completando la llamada con la policía. Cuando los oficiales llegaron, Esteban fue llevado bajo custodia. La familia observaba, muchos aún en shock, mientras Soraya sentía una mezcla de alivio y agotamiento. La verdad había triunfado, pero ¿a qué costo? Dalia se acercó a Soraya colocando una mano gentil en su hombro. Has mostrado una valentía increíble, dijo ella. Y no solo te salvaste a ti misma, sino también a nuestra familia de más daños causados por ese hombre. Gracias. Con Esteban enfrentando las consecuencias legales de sus actos, la mansión Hernández comenzó lentamente a cicatrizar las heridas de la traición. Soraya, ahora completamente exonerada, podía finalmente mirar hacia el futuro, sabiendo que la justicia, aunque a veces tardía, nunca falla en llegar. Y la familia Hernández, aunque conmocionada, encontraba en Soraya un ejemplo de integridad y resiliencia, prometiendo reconstruir sobre bases de transparencia y confianza mutua. Tras la revelación de las acciones de Esteban y la confesión de Paloma, Dalia Hernández empezó a reflexionar profundamente sobre cómo se había administrado la mansión Hernández y cómo podría asegurar un futuro más justo y seguro para todos sus empleados. La lealtad y la honestidad de Soraya y Paloma, a pesar de las adversidades extremas, no solo limpiaron sus nombres, sino que también salvaron a la familia de más daños potencialmente irreparables. Una semana después de los eventos tumultuosos, Dalia convocó una reunión con Soraya y Paloma. El encuentro se llevó a cabo en la biblioteca de la mansión, un espacio que se había convertido en un símbolo de revelaciones significativas y decisiones importantes. Soraya, Paloma, me gustaría comenzar agradeciéndoles a ambas, comenzó Dalia con una sinceridad evidente en su voz. La valentía y la integridad que ambas demostraron ante riesgos tan grandes no solo expusieron la verdad, sino que también nos mostraron la importancia de apoyarnos unos a otros. Soraya y Paloma intercambiaron miradas, ambas aún acostumbrándose a la atmósfera de apoyo que comenzaba a florecer después de tanto tiempo de tensión. Dicho esto, he decidido que es justo y necesario recompensar su lealtad y honestidad. A partir de este mes, ambas recibirán un aumento significativo en su salario. Considero esto un reconocimiento no solo por lo que enfrentaron,
sino también por la confianza y dedicación que siguen demostrando. Dalia entregó a cada una de ellas un sobre. Soraya y Paloma recibieron los sobres, un poco sorprendidas, pero visiblemente emocionadas. «No sé cómo agradecer, Dalia. Esto significa mucho para mí», dijo Soraya, su voz quebrada por la emoción. Paloma, igualmente conmovida, añadió: «Gracias, Dalia. Pasamos por momentos realmente difíciles, pero saber que somos valoradas y reconocidas de esta manera hace que todo valga la pena». Dalia sonrió sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Ustedes dos son parte esencial de esta casa, y quiero que todos aquí sepan que valoramos la honestidad por encima de todo. Espero que esto marque el comienzo de una nueva era para la Mansión Hernández, una era de transparencia y respeto mutuo». La reunión terminó con un sentimiento de esperanza renovada. Soraya y Paloma, ahora no solo como empleadas, sino como miembros valorados de una comunidad, se sintieron más seguras y respetadas. La decisión de Dalia no solo reforzó el ambiente de apoyo en la mansión, sino que también estableció un precedente de cómo se deberían manejar los conflictos y dificultades, con justicia y gratitud. Si te gustó esta historia, te invitamos a que des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.